Muy buenas a todos. Bueno, en este video se va a explicar el concepto de la democracia representativa y deliberativa a través del diálogo y el voto universal. Empecemos. Bueno, el video se va a tratar de explicar los siguientes puntos que tienen que ver con el tema principal del video, en los cuales tenemos el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso, el significado de la representación política en la democracia representativa, rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato, la complementariedad entre democracia representativa y deliberativa. El primer punto que tenemos sería el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Cuando se instauran los regímenes democráticos en el mundo, con la inspiración del proceso de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se instaura la República como la nueva forma de Estado, basada en el poder del pueblo, integrado por personas que adquieren la condición de ciudadanos, con poder de decisión sobre la vida política del país a través del voto para elegir a los mandatarios. La esclavitud fue una forma de dominación de las personas, que las convirtió en objetos de explotación. Funcionó a través de las compras y ventas de los seres humanos o mediante la apropiación forzosa. Las personas esclavizadas han sido las excluidas del ejercicio de todos sus derechos a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca se ejerció con ellas al principio de igualdad. Tampoco tenían derechos al sufragio. A diferencia de las personas esclavizadas que conformaban el grupo social marginado y excluido de todo tipo de derechos en la sociedad, sus amos eran quienes disfrutaban de todos los derechos posibles. Los amos eran los dueños de las tierras, del capital, maquinaria, herramientas, productos útiles y por supuesto de las personas esclavizadas. Los propietarios se ubicaban en una posición de poder al interior de la sociedad. Este poder era económico, social, político, cultural, religioso, ideológico, es decir, que tenían todo el poder. En la Constitución de 1861 se elimina el requisito de la propiedad para adquirir la ciudadanía y se posibilita que todas las personas mayores de 21 años y que sepan leer y escribir puedan sufragar. El siguiente punto que tenemos sería el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. El derecho a la igualdad natural se basa en reconocer y garantizar las diferencias para expresar lo diverso, pues se concibe que las sociedades humanas son plurales y poseen una gran cantidad de formas de ver y entender la realidad, tantas como distintos intereses tienen los grupos humanos. El disenso consiste en plantear un desacuerdo con respecto a algún tema en particular. Se trata de una divergencia que se origina en las múltiples formas de pensar que tienen las personas en sus intereses y experiencias. El disenso es parte de la cultura política heterogénea, en la cual es posible manifestar el desacuerdo con quienes están en una instancia de poder, si por ello ser juzgado, anulado o excluido, si no todo lo contrario, ser valorado por presentar un punto de vista diferente. En cambio, el consenso es estar de acuerdo en algo y ocurre como el resultado del acuerdo al que llegan las partes que tienen posiciones divergentes y que están satisfactorio para todos, implica la superación de las diferencias y el encuentro de elementos comunes de beneficio mutuo. La aplicación de este diálogo o deliberación en el poder, según Riordan 2011, se da cuando los gobernantes ponen en práctica el incrementalismo en un estilo comunicacional del consenso que tenía enfatizar en lo gradual y jamás en lo radical. El diálogo invita a todos los participantes a aportar con sus puntos de vista sobre un tema en común. Si no se cumple con esta premisa, se establece un diálogo de sordos. El diálogo debe seguir en orden. A. Los siguientes principiantes deben estar de acuerdo con el tema. B. Levantar la mano para intervenir. Y C. Intervenir con base en lo ya dicho. Tercer punto. Significado de la representación política en la democracia representativa. ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad, de selección y elección de una o más personas, para que lleguen a instancias de gobierno donde argumentariamente defiendan, tomen decisiones a favor de quienes los acogieron. Quien representa al pueblo encarna sus intereses, su ideología, sus aspiraciones, tradiciones y cultura, y debe encontrar los mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. La representación política es una relación de muchas personas,
decenas, centenas, miles o millones con una sola, que es una representante quien llegó al poder por la confianza depositada en él. En la representación política se toma en cuenta que el número de representantes guarde proporción con el número de votantes. Caso contrario, se podría hablar de una subrepresentación. La subrepresentación es una representación escasa, mientras que la sobrerepresentación es un exceso. Punto número 4. Rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato. Los representantes del pueblo, electos mediante el voto popular, al ocupar espacios de poder en el Estado, pueden perder la perspectiva del cumplimiento de los intereses del pueblo, al que representan. Esto ocurre cuando priman sus intereses personales, hay debilidad en los principios ideológicos o son tentados por privilegios. La corrupción es una de las peores lacras porque implica el uso abusivo de los recursos del Estado para fines particulares, lo que se carcome el desarrollo de los pueblos y los mantiene en la pobreza y el atraso. Cuando el pueblo elige a sus mandatarios, les entrega la potestad de ocupar espacios de poder del Estado, para entender las necesidades de la gente y garantizar sus derechos. Para evitar estas situaciones a nivel nacional, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 dispone las garantías del Estado, para reconocer que la soberanía radica en el pueblo en su condición demandante para elegir gobernantes y le asigna la denominación de fiscalizador del poder público, lo que significa que éste puede examinar las acciones y gastos públicos para determinar si se cumple con la norma. Los objetivos de la función de transparencia y control social son los que se permite promover e impulsar el control de las entidades del sector público o privado que realicen acciones de interés público y que lo hagan con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar e incentivar la participación ciudadana. Proteger y promover el ejercicio de derechos. Prevenir y combatir la corrupción. Punto 5. Complementariedad entre democracia representativa y deliberativa. Los espacios del diálogo y deliberación son importantes para fortalecer la democracia representativa, pues son herramientas de la cultura de paz que posibilitan comprender mejor una realidad y tomar decisiones. El acercamiento de las autoridades con su pueblo para deliberar juntos permite identificar las necesidades de la gente, orientar la gestión del gobierno, definir las políticas públicas, diseñar programas y proyectos para la comunidad. El diálogo se convierte en una estrategia poderosa para resolver los problemas, de manera contraria a la violencia y la sumisión. Así se evitan conflictos, además ubica a las personas que en situación de igualdad como oportunidad para expresarse. Una democracia deliberativa debe tener espacios del diálogo para mantenerse entre sociedad y autoridades. Existen múltiples formas de motivar este diálogo, como encuentros masivos, reuniones con representantes, uso de redes sociales y medios de comunicación. La creación de espacios de deliberación comunitarios donde el pueblo evalúe la gestión de sus autoridades es fundamental, pues es necesario hacer un seguimiento de cumplimiento de las ofertas y encontrar el camino para solicitar que se corrijan errores, que se hagan propuestas para la solución de nuevos problemas y que estos esfuerzos ciudadanos por generar pensamiento orientado a la solución de sus problemas lleguen a las autoridades para su consideración. Bueno, estos han sido los 5 puntos fundamentales para poder entender más sobre la democracia representativa y deliberativa a través del diálogo y el voto universal. Espero que les haya gustado la explicación, les haya servido y gracias por ver este video. Adiós.